Bienvenidos a este primer tutorial que Señor Fusión les presenta como parte de su lanzamiento. Hoy vamos a empezar a trabajar nuestros textos tridimensionales y a editarlos en esta nueva versión de Photoshop CS6, basados en la película Kung Fu Panda. Tengo seleccionado la capa texto que se llama Kung Fu, activo la herramienta texto en la barra de herramientas y selecciono la opción de deformar texto en las propiedades. El estilo que vamos a escoger es arco superior y curvamos -12. Clic en OK. Ahora vamos a la capa Panda, volvemos a deformar texto y en estilo arco inferior, curvar -25. Clic en OK. Selecciono ahora la capa Kung Fu y activo la herramienta Mover para separar un poco las dos palabras. En este caso también tenemos nuestro espacio de trabajo activado de aspectos esenciales. Para trabajar mejor en nuestro espacio tridimensional, cambiamos el espacio de trabajo a 3D. Así que lo activamos y salen entonces el panel de propiedades y el panel de 3D. Tenemos entonces seleccionada la capa Kung Fu, vamos a la pestaña 3D y seleccionamos la opción de extrusión 3D. Le damos clic en crear. De esta manera Photoshop nos crea fácilmente nuestro texto tridimensional. Para cambiar las propiedades entonces de nuestra palabra Kung Fu, seleccionamos en el panel 3D el texto Kung Fu y le damos una profundidad de extrusión de 20%. Enter. Volvemos a nuestro panel de capas, seleccionamos el texto Panda, vamos a la pestaña 3D y con la opción extrusión activada 3D creamos nuestro texto Panda 3D. Activamos el texto, también le vamos a dar una profundidad de extrusión de 20%. Vamos a también cambiarle la opción de bisel. La anchura en este caso va a ser del 10% con un contorno tipo cono. Ahora, para que nuestra vista y nuestra escena sea común en los dos textos, vamos al panel de capas y seleccionamos las dos capas de texto. Vamos al menú de arriba y combinamos capas 3D. Volvemos a la pestaña tridimensional de nuestro panel 3D y vamos a darle unas coordenadas especiales. En esta ocasión nos salen unas coordenadas, pero tenemos entonces que empezar con la vista actual. Así que en el eje X vamos a colocarle -238. En el eje Y vamos a colocarle 843. Y en el eje Z vamos a colocarle 2119. Vamos ahora a cambiar los ángulos. En el eje X vamos a colocar un ángulo de 5 grados, un ángulo en el eje Y de -27 grados y vamos a dejar el ángulo en el eje Z de 0 grados. Vamos ahora también a cambiar las coordenadas de nuestra escena, así que nos vamos para escena y vamos a cambiar también las propiedades. Vamos a dejarle entonces en el eje X 824, vamos a cambiar un poco el eje Y para 624 y en el eje Z vamos a colocarle un valor de 70 para que se acerque un poco más a nuestra vista. Ya la parte de ángulos X, Y y Z la vamos a dejar en 0 grados. Notamos entonces que en nuestra pestaña 3D encontramos el texto Panda y el texto Kung Fu separados, a pesar de que están combinados. Vamos entonces a seleccionar el texto Kung Fu, abrimos la carpeta, seleccionamos entonces el texto Kung Fu y se nos abre la herramienta de eje tridimensional. En esta ocasión con Shift podemos agarrar desde el centro para poder ampliar o reducir nuestro eje tridimensional y trabajar más cómodamente. Voy ahora entonces para la parte azul de nuestra herramienta de 3D y voy a rotar sobre el eje X, voy a rotar un poco nuestro texto de Kung Fu. Más o menos podemos rotarlo en el eje X unos -27, -28 grados. Lo mismo voy a hacer con el texto Panda, así que voy a ocultar todo lo que pertenezca a Kung Fu, selecciono a Panda, selecciono el texto, también se nos abre entonces el eje tridimensional y podemos también de igual manera rotarlo de nuestro eje. De las puntas podemos tener acceso entonces en nuestro eje Y, podemos mover en el eje X,
o en el eje Z. En este caso voy a girarlo un poco desde nuestro eje X y de la parte de escalar en Y voy a estirarlo un poco para que tenga un aspecto un poco más grande a lo que tenemos comparado con el texto de Kung Fu. Vamos ahora a moverlo un poco en el eje X para que quede un poco más centrado y nos quede de esta manera más estético. Una de las opciones interesantes de esta nueva versión de CS6 es que podemos editar muy fácilmente los textos en 3D en Photoshop. Así que nos vamos entonces a parar en la carpetica de Panda. Vamos ahora entonces a cambiarle las opciones de color a cada uno de los textos de la composición 3D. Seleccionamos entonces en el panel de 3D el texto Panda. Acá está bien. Nos vamos ahora para la opción de Maya y encontramos una opción que dice texto. Así que le vamos a dar clic y seleccionamos el color del texto Panda, que en este caso va a ser un rojo encendido. Lo mismo hacemos entonces con el texto Kung Fu. Seleccionamos el texto, vamos a las propiedades y seleccionamos el color respectivo. En este caso lo voy a colocar con un amarillo fuerte. También podemos colocar entonces el color de la extrusión, así que abrimos esta flechita que hay acá con las opciones de material de extrusión, seleccionamos y en las propiedades vamos a colocarle en difusión el nuevo color, que en este caso sería un color un poco más fuerte, en este caso naranja. Le damos OK. Lo interesante del mundo tridimensional, sobre todo en Photoshop, es que podemos editar en gran medida las luces y darle mucha más vida a nuestras composiciones. Así que en el panel 3D nos vamos a la opción donde dice mostrar todas las luces, tocamos el bombillito que está ahí como iconito y aquí Photoshop nos entrega una luz por defecto que sería luz infinita. Esa luz infinita la podemos editar igualmente, es decir, aumentarle la intensidad de la luz. En este caso le voy a colocar más o menos un 280%, un 300%, eso depende obviamente de la intención. También podemos coordinar la posición de esa luz, es decir, vamos al panel de propiedades, tocamos la opción de coordenadas y podemos mover las coordenadas de esa luz. También lo podemos hacer directamente desde la luz. Yo en este momento tengo unas coordenadas ya listas, en este caso sería entonces 105 grados. En la parte del ángulo X, en la parte de la Y, vamos a colocarle 29 grados. Y finalmente, entonces, en la Z, vamos a colocarle 58 grados. Ahí se oscurece un poco nuestro texto y nuestra composición, así que vamos a agregar una nueva luz. En el panel 3D, en la parte inferior, vamos a tocar el botón y seleccionamos nuevo foco. En este caso también él nos centra, podemos también manejar ese foco desde el eje 3D que tenemos previsto para poder editar la luz. Si se nos pasa esto, entonces no hay problema, volvemos al panel 3D, seleccionamos foco y volvemos a tener el control de nuestra luz. También podemos ubicar las coordenadas, así que vamos a seleccionar la posición X, que en este caso es 771. Voy a colocarle una posición Y de 1638. En el eje Z 1110. Está bien, Enter. Y también vamos a cambiar los ángulos, que en este caso sería menos 8 grados, Enter. Vamos a colocarle acá 60 grados en la Y. Y finalmente en Z vamos a colocarle menos 87. Para que se nos posicione más o menos en este lado y nos ayude como a iluminar un poco más nuestro texto y nuestra composición tridimensional. Ahora vamos a agregar también otra iluminación, otro foco para que de esta manera no nos quede oscuro la parte derecha, así que nos vamos otra vez al panel 3D, seleccionamos nuevo foco y vamos a ubicarlo también entonces en las respectivas coordenadas. Vamos a colocarle 826, 658 en la y vamos a colocarle en la Z 1685. Estos valores pueden cambiar, eso depende de nuestras intenciones, pero es importante que cacharriemos, que juguemos con toda esa parte de coordenadas y de esa manera nos van a salir efectos muy bacanos en nuestras composiciones 3D. Vamos a colocarle menos 1 grado en el ángulo de rotación X, en la Y vamos a colocarle otro menos 1. Ahí está bien. Nos dice que no se puede, vamos a colocarle menos 1.
Ahí está bien. Y finalmente en el ángulo de rotación Z vamos a dejarlo en 45 grados. Ahí miramos que está mucho mejor nuestro texto, está más iluminado, con mucha más vida. Vamos a hacer magia en este caso, es decir, vamos a renderizar, vamos a ver cómo es el acabado final. Así que en el panel de propiedades hay un iconito que es muy importante que siempre vamos a manejar en nuestras interpretaciones 3D. Vamos a darle clic y sale entonces una cuadrícula azul, unos azulejos que empiezan a renderizar, empiezan a darnos el acabado final de nuestra composición 3D. Hay que tener un poco de paciencia mientras él pasa y va, digamos, como puliendo toda esa parte del acabado 3D. Y si tenemos un poco de paciencia, entonces podemos tener resultados como estos. Podemos igualmente variarlos, así que nos vamos entonces para la opción de en el panel 3D donde dice mostrar todos los elementos de la escena y volver a nuestros textos. Yo voy a seleccionar el texto panda, voy a abrir la pestañita y voy a colocarle un poco más de brillo al material de inflación frontal, en este caso en el panel de propiedades. Voy a colocarle un 50%, ahí está bien, queda un poco más de rojo. Vamos a darle un reflejo, que en este caso el reflejo nos va a servir para que refleje lo que hay arriba, en este caso refleje las letras de Kung Fu. Vamos a darle otra vez renderizar o interpretar. Ahí vemos entonces cómo se refleja el texto amarillo en el texto de panda. Si queremos detener entonces nuestro render, vamos a darle un clic y seguir editando entonces las propiedades de las herramientas 3D. En este caso podemos mover, por ejemplo, voy a hacerlo con la luz infinita. Podemos darle un poco más de brillo a nuestro texto. Podemos cambiarle el ángulo. Y de veras que nos van a salir efectos muy interesantes, depende pues de la posición de la luz. En este caso voy a ubicarla por acá. Ahí está bien. Voy a seleccionar también entonces la opción de panda. En el caso del panel 3D voy a ubicarlo un poco más abajo para que no se pegue mucho al texto amarillo y vamos a renderizar de nuevo para que veamos entonces el resultado final. Ahora sí, entonces después de esperar unos minutos, después de la interpretación o el render, podemos entonces utilizar toda nuestra creatividad y tener entonces resultados como estos. Espero que les haya gustado entonces nuestro tutorial en Señor Fusión. Esperamos que en nuestra próxima oportunidad sigan aprendiendo más de Photoshop CS6.